Hola corazones, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Hoy iniciamos este nuevo encuentro con la clase de lengua, el cuento y sus partes. ¿Qué es un cuento? Es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Esta narración surge de la imaginación del autor, que el autor es la persona que escribe el cuento. Para que los lectores podamos comprender de una mejor forma, los cuentos se organizan en tres partes. La introducción o inicio, primera parte del cuento, donde se presentan los personajes, también cuándo y dónde sucede la historia, es decir, el lugar y el momento en la que transcurre. La segunda parte es el nudo o el desarrollo. Se presentan los hechos más importantes, ya que en esta parte se plantea un problema o conflicto y se cuentan los sucesos, las acciones que realizan los personajes para resolver este conflicto. La última parte se llama desenlace, donde se explica cómo los personajes resolvieron el conflicto. Los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma, con palabritas como había una vez, era un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Las palabras que se usan en el desarrollo pueden ser de repente, de pronto, entonces. Y pueden finalizar de la siguiente forma, finalmente, al final y colorín colorado, y fueron muy felices. Ahora veamos un ejemplo con un cuento clásico muy conocido, Caperucita Roja. Vamos a tratar de identificar los momentos de un cuento. Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque siempre vestía con una capa de ese color. Un día, su mamá le pidió que le llevara unos pasteles a su abuela que vivía del otro lado del bosque. Y como siempre, antes de despedirla, le dijo, Caperucita, no te alejes de tu camino ni hables con extraños en el bosque. A Caperucita le gustaba caminar entre los árboles y estaba tan entretenida escuchando cantar a los pajaritos que no se dio cuenta de que un enorme lobo la estaba siguiendo. Hola niña, ¿a dónde vas? Le preguntó el malvado animal. A la casa de mi abuelita, respondió ella sin tener en cuenta el consejo de su mamá. Este es el inicio del cuento. Se nos presentaron los personajes, Caperucita Roja, el lobo feroz, la mamá y su abuelita. Donde, o sea, el lugar de la historia va a ser al otro lado del bosque, donde vive su abuelita. Y el momento, el tiempo, está señalado con la frase un día, ¿sí? Ahora continúo hacia el desarrollo. El lobo feroz, que conocía muy bien el bosque, tomó el camino más corto y en unos minutos llegó a la casa de la abuelita. Abuelita, abuelita, traigo un mensaje de Caperucita, gritó. Cuando la abuela abrió la puerta, el lobo la sorprendió y la encerró adentro de un ropero. El lobo, que era más astuto, se vistió con la ropa de la abuelita, se metió en la cama y luego se tapó hasta las orejas para que la niña no lo descubriera tan fácilmente. Mientras tanto, Caperucita, que había llegado a la casa, después de tocar a la puerta, entró a la habitación y notó que algo extraño ocurría con su abuela. Abuelita, tus ojos y orejas son muy grandes, dijo la niña, porque son para verte y escucharte mejor, respondió el lobo con voz finita. Pero,
¿Por qué son tan grandes tus dientes? Insistió asustada. Porque son para comerte mejor, gritó el lobo mientras saltaba de la cama. Este es el desarrollo, se presentó el problema. ¿Cuál fue? El lobo feroz tomó el camino más corto y llegó antes que Caperucita a la casa de su abuela. La encerró en el ropero, se vistió con la ropa de la abuelita, esperó a Caperucita para comérsela. Este es el desenlace donde se cuentan, se cuenta cómo se resolvió la historia. La nena empezó a correr y el lobo fue tras ella. Por suerte, en ese momento, un cazador que escuchó los gritos entró a la casa y con un fuerte golpe dejó al animal aturdido. Cuando la abuelita pudo salir del ropero, agradeció al hombre por haberla salvado. Caperucita prometió que nunca más desobedecería a los consejos de su mamá. Ven, acá nos cuenta cómo se resolvió ese conflicto. Se resolvió bien cuando apareció el cazador y de un golpe aturdió al animal, salvando a Caperucita y a su abuelita. Volvemos, así vemos en el cuaderno, ahora registramos la fecha, los títulos y las consignas. La primera consigna es mirar un video explicativo y escuchar leer Caperucita Roja. El segundo es copiar en el cuaderno este cuadro donde están los 3 momentos de un cuento. En la tercera consigna van a leer un cuento. El cuento es Los Tres Chanchitos. Va a estar en la plataforma del aula virtual. Van a leer una, dos, hasta 3 veces y ustedes van a hacer ese proceso de identificar los momentos del cuento. En el inicio tienen que buscar a los personajes, el lugar y cuándo transcurre la historia. En el desarrollo van a buscar el problema y las acciones que se realizan para tratar de resolverlo. El final o el desenlace, qué acción y cómo se resolvió ese conflicto, ¿sí? Por ahí con la primera lectura no pueden encontrar, pero sigan intentando, lean 2 o 3 veces que ustedes van a poder lograrlo. El cuadro completan con oraciones y un dibujo para cada momento también lo pueden agregar. Al finalizar, para el break tienen una adivinanza de personajes de cuentos clásicos. Hasta la próxima clase. Un beso grande para todos.